Vamos a invitar nuevamente al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, para entregar a cada uno de los candidatos este documento con las 60 propuestas. Y vamos a invitar a cada uno de los candidatos y candidatas a que se ubiquen aquí en el escenario, donde después se van a sentar en un orden que también ha sido sorteado previamente con los comandos. Invitamos a Janet Jara, a Johannes Kaiser. Janet, por aquí, para que se... Ahí frente, adelante. Johannes Kaiser, José Antonio Kast, aquí a este lado, Evelyn Matei, aquí no, a este lado, Carolina Toá, ahí, Carolina Toá, a 7, y Gonzalo Winter, aquí frente a su silla. Muchas gracias a los 6 por estar con nosotros. Sí. Y tenemos entonces, ahora vamos a invitar al presidente de la Cámara a que hace entrega a cada uno de los candidatos y candidatas. Primero a Janet Jara. Estas son las 60 propuestas para el Chile posible, que ha sido elaborado por los socios y socias del gremio. Entregamos, entonces se le entrega ahora a Johannes Kaiser. Después vamos a tomar una fotografía. Después vamos a tomar una fotografía con todos. Se le entrega ahora entonces a José Antonio Kast el libro, el documento con las 60 propuestas. Ajá, de todas maneras. Se le hace entrega a la candidata Evelyn Matei de las 60 propuestas. Entrega al presidente de la Cámara ahora el documento a Carolina Toá, a la candidata Carolina Toá. Pesadita las 60 propuestas, tan gorditas. Y finalmente se le entrega el documento con las 60 propuestas al candidato Gonzalo Winter. Muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias. Se hace una fotografía oficial con el presidente de la Cámara. ¿Con esto o sin esto? Con libro, por supuesto. Con libro, ¿ven? Con libro. Y todos los candidatos, por favor. No, el libro. Lo prendí. En el mismo orden. ¿Se me escuchan? Ahí están los 6 candidatos presidenciales con el documento elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción con sus 60 propuestas. Van a tener tiempo para leerlo y analizarlo, que ya lo han recibido en los días anteriores. Muchas gracias, Alfredo Echavarría. Evelyn Matei, no se me vaya. Adelante, Evelyn Matei. Yo ya estoy lista. Se está bajando. Adelante. Ah, ya. Se está bajando. Ya. Bueno, ya se sientan, adelante, por favor, tomen asiento los candidatos. Y ahora viene el momento en que vamos a conversar sobre este documento y sobre las propuestas del Chile posible. Y con ese país que soñamos y que todos sueñan hacia el 2030, que es un periodo acotado. El 2030, estamos bastante cerca, pero lo suficiente y el suficiente tiempo como para proyectar y pensar en el futuro y en conjunto. ¿Qué es lo que opina cada uno de ustedes? ¿Qué reflexión tienen de estas 60 propuestas? Bueno, cada uno de los y las aspirantes a la moneda hará una reflexión sobre este documento en 90 segundos, es 1 minuto y medio, sobre el documento que ya yo les contaba, que se les hizo llegar el miércoles 30 de abril. No es que es primera vez que lo ven. El orden en el comentario de cada uno también fue sorteado con los comandos, así que cada uno de los candidatos y candidatas sabe en qué momento les toca entregar su opinión. Así es que no queda más que comenzar. La pregunta es, ¿qué es lo que destaca cada uno de ustedes de las propuestas, de las 60 propuestas para el Chile posible? Carolina Toá, parte usted con su 1 minuto y medio. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo quisiera aquí partir por hacer un llamado a construir no solo viviendas, no solo infraestructura, no solo crecimiento económico, sino especialmente acuerdos
confianza, que hagan posible el progreso para todos en nuestro país. En Chile no nos faltan diagnósticos, ni ideas, ni acuerdos técnicos en todas estas materias. Lo que necesitamos es más decisión y más liderazgo transversal para hacerlos realidad. Sabemos hace tiempo que para los jóvenes es cada vez más difícil acceder a la vivienda propia, que los campamentos siguen creciendo, y por eso lo que les propongo hoy día es que, más allá de las declaraciones, hagamos un acuerdo sobre mínimos comunes. No medidas populistas que no tienen financiamiento fiscal, no propuestas que buscan derrotar al otro y que terminan en fracaso, sino puntos concretos de sentido común. 7 puntos. Primero, que nos comprometamos con un mínimo de 100.000 viviendas al año para resolver el déficit habitacional. 2, que adoptemos fórmulas diversas, concesiones, propiedad, arriendo, colaboración público-privada y más instrumentos de gestión de suelo. 3, que hagamos un plan urgente para resolver al menos los campamentos que son posibles de erradicar en el próximo mandato. 4, que simplifiquemos los subsidios a uno solo, con un sistema de tramos. 5, que adoptemos nuevas formas de financiamiento, aprovechando las oportunidades de la reforma previsional para ampliar el mercado de capitales. Candidata. Muchas gracias. Tengo que advertirles, no le había advertido que está el cronómetro ahí corriendo frente a ustedes, así es que también ahí está el minuto y medio que tiene cada uno. Vamos ahora con la reflexión de Johannes Kaiser. Ahí está el cronómetro, empieza a correr el tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en esencia nosotros nos tenemos que hacer cargo de que hemos recibido muchas malas noticias y compartimos el diagnóstico. Pero así como hemos recibido malas noticias, ahora queremos entregar buenas noticias. La buena noticia es que tenemos nuestros equipos trabajando ya, y en este programa que estamos formulando estamos tomando decisiones estructurales, entre otras cosas, por ejemplo, de generar un llamado nacional, la primera parte de nuestro gobierno, para entregar o para asignar 1 millón de subsidios habitacionales, es decir, adelantar lo que serían los subsidios del quinquenio. Esto lo haríamos, este plan significa adelantar compromisos por 22.500 millones de dólares, y esto lo podemos hacer de acuerdo con el artículo 40 de la ley 18.591, que nos permite comprometer esos recursos y que va a permitirles a ustedes tener una planificación y un apalancamiento mucho mejor para el futuro de la construcción de vivienda. Estas resoluciones de Hacienda y Vivienda van a quedar entonces definidas en los primeros 90 días de nuestro gobierno. Es 1 millón de subsidios para 3 millones de chilenos. Esa es la idea. Nosotros queremos echar a andar la máquina de la construcción, y de la mano de esta máquina vamos a generar también una dinámica económica que nos permita, incluso creemos, reducir el... Tiempo, candidato. Que nos permita aumentar también la recaudación fiscal. Muchas de manera gracias. Que no tenga un impacto tan negativo en las finanzas públicas. Muchas gracias, Johannes Kaiser. Es el momento de la reflexión del candidato Gonzalo Winter. Tiene 1 minuto y medio a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y a todas, contarles que estoy muy contento de poder tener un diálogo con los aquí presentes. Todos los proyectos, todos los sueños que tenemos para Chile requieren inversión en infraestructura, requieren solucionar nuestra crisis habitacional, requieren invertir en salud, en recursos hídricos, en la minería, y para todo eso los requerimos a ustedes. Eso es lo que me pone contento de tener un diálogo con ustedes. Quiero poner énfasis y foco en impulsar los métodos modernos de construcción que hoy día en diversos países están cambiando realmente la velocidad con que se construye. Desde ese punto de vista, impulsaremos con mucha claridad inclusive subsidios e incentivos para todo lo que tenga que ver con industrialización de la vivienda y con incorporar tecnología e inteligencia y desarrollo en los métodos de construcción. También queremos hacer una reforma importante en hacer más expeditos los trámites para lograr llegar a que los proyectos se concreten. Sin embargo, debo hacer un punto en el diagnóstico. Hay algo que me falta. Hemos escuchado que fue el IVA, hemos escuchado que fue la sobreregulación, las tasas de interés, pero me falta un fenómeno, que es que la vivienda se ha convertido en un activo financiero. Yo les quiero preguntar sinceramente si creen que eso existe, si eso tiene un impacto en los precios
y si creemos que eso es un problema del cual el Estado también debería hacerse cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Winter. A continuación es el turno de José Antonio Kast con su reflexión. 1 minuto y medio desde ahora ya. La pelota está trancada, el partido está duro. Hay faltas, hay trabas, hay VAR, hay árbitros y hay miedo a las barras bravas. Eso equivale a economía, inversión, cambio de reglas del juego, frustración en los jóvenes. Y esto no es por falta de talento, no es por falta de esfuerzo, es por culpa propia. Es porque no se supo enfrentar en su momento la ideología. Y esa ideología son los más de 400 permisos por cada obra, el ambientalismo de las ONG, los impuestos o los cambios a los temas tributarios, la certeza jurídica que se vio amenazada con la reforma casi constitucional que quisieron llevar adelante, reformas laborales, reformas educacionales. Todo esto frustra los sueños de los jóvenes, que ya no pueden tener casa propia, de las regiones que no ven desarrollo y el trabajo formal y nos gana la informalidad. Hoy día aquí nos han entregado insumos valiosos, lo hemos revisado, al igual que de otras instituciones. Casa propia, infraestructura, modernización del Estado, rediseño de la política tributaria, acotar la permisología, las siglas de CMN, Consejo de Monumentos Nacionales, DOM, Dirección de Obras Municipales, DGA, Dirección General de Aguas, a ustedes les suenan, a todos nosotros y suben los costos. Esta pelota es de todos los chilenos. No es de los árbitros tipo juez Muñoz, que menos mal ya no está. No es de la barra brava de aquellas organizaciones de crimen organizado que generan temor. Candidato. Y tampoco es de los malos jugadores. Muchas y para gracias. eso tenemos una buena pretemporada, un buen equipo, un buen plantel, un buen capitán y buenos jugadores. Muchas gracias, candidato. Es el momento, turno de la candidata Janet Jara, que tiene su minuto y medio a partir de ahora, Janet. Bueno, muy buenos días y agradecer la invitación y poder estar con los candidatos hablando de propuestas para el país, más que de cosas que nos interesan a veces solamente en la chimuchina de la política. Me alegra esta convocatoria porque sé lo que cuesta tener una casa en este país. Y me imagino que al igual que el millón de hogares que les falta su casa propia, su techo, su hogar, están pendientes de las propuestas que podamos hacer. De lo dicho recientemente en las 60 medidas que nos ha señalado la Cámara, me quedo con la siguiente frase. Ningún país avanza desde la división. Y quiero decirles que eso yo lo sé. Me tocó recibir una crisis en pensiones y logramos llegar a un acuerdo. No con todos, porque aquí hubo algunos que se restaron hasta el final por mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas, pero sí con la mayoría del país. Me tocó tomar en las manos algo que se consideraba imposible, que eran las 40 horas, un sueño, y lo convertimos en una realidad. Pero eso se hace con un diálogo que no reste a algunos sectores. Por eso me alegra estar hoy día con la Federación de Trabajadores de la Construcción y con los comités de allegados de Conchalí en este foro. Si queremos mejorar la capacidad de crecimiento del país, la vivienda, los derechos sociales, ese diálogo tiene que incluirnos a todos. Y una demanda central para abordar más crecimiento y que crezca la demanda interna, hay que pagar mejores salarios. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Terminamos este primero set con las reflexiones sobre las 60 propuestas con la candidata Evelyn Matei. Tiene su minuto y medio a partir de ahora. Tenemos un país maravilloso, gente maravillosa, tenemos muchos recursos y nuestra gente ha demostrado una y otra vez resiliencia, empatía y sensatez. Hay mucha inteligencia y mucha creatividad en Chile, pero necesitamos destrabar y facilitar para que haya inversión y haya crecimiento. Vamos a tener que recortar 6.000 millones de dólares del gasto fiscal, pero vamos a recurrir a concesiones para construir cárceles, hospitales, caminos, infraestructura y también viviendas y escuelas. Tengo claro los abusos del Estado, los permisos que demoran años, los constantes cambios de normativa, la lentitud exasperante para que todos den visto bueno demorando los pagos. Haré todo lo posible, junto con el gran equipo que me acompaña, para retomar el vigor, porque no solamente genera empleo la construcción, sino también bienestar.
En vivienda estamos apuntando a soluciones novedosas para que también la clase media pueda comprar una casa. Fondos de garantía para el pie, concesiones habitacionales con leasing, fomento de viviendas industrializadas. Vamos a galopar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los 6. Tenemos ahora, voy a contar, un set de preguntas que nos han enviado desde todas partes de nuestro país, enfocadas, son preguntas grabadas, que son enfocadas en preguntas sobre materia de infraestructura, de vivienda y de crecimiento económico también. Cada uno de los candidatos y candidatas responderá 3 de estas preguntas, o sea, tenemos 18 preguntas, en un orden que también fue sorteado previamente. Y estas preguntas fueron grabadas y serán reproducidas en este instante. O sea, los candidatos no las han visto antes. Y para hacer el proceso aún más transparente, las preguntas van a ser elegidas en este momento. Y cada uno de ustedes tendrá 1 minuto y medio para responder. Por el sorteo que hicimos, va a comenzar esta primera ronda de preguntas el candidato Johannes Kaiser. Y la pregunta es, vamos a sacar aquí de la pecera, la pregunta número 12. Vamos a escucharla y vamos a escucharla y después tendrá 1 minuto y medio para responder. Ahí está. Soy Fernando Bustamante, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso. En su último informe, Techo Chile reveló que el número de campamentos en el país sigue en aumento, con más de 120.000 familias, la cifra más alta en 30 años. Por otro lado, según la encuesta CACEN, cerca de 1 millón de familias en Chile no tienen acceso a una vivienda digna o adecuada. En este contexto, ¿cuál es su propuesta concreta para que Chile recupere su capacidad de entregar viviendas dignas, suficientes y asequibles? ¿Y cómo piensa articular al Estado, al sector privado y a las organizaciones comunitarias para lograrlo? Tiene 1 minuto y medio, Johannes Kaiser. Ahí está el nombre de quien le hace la pregunta, por si quiere recordarlo, y la pregunta en resumen. 1 minuto y medio para algo que necesitaría un trabajo de doctorado. Perfecto. Primero vamos a eliminar el IVA a la primera vivienda, eso está dentro de nuestra proyección. Segundo, la eliminación de las contribuciones. Las contribuciones son un impuesto abusivo, tiene que terminar. Segundo, vamos a bajar la tasa para las mini pymes a 12,5%, a 20% para las grandes empresas, con reducción de progresiva hacia el futuro, 15 y 10% respectivamente. ¿Qué significa esto? Le vamos a quitar carga al sector, carga que se traduce en un mayor costo para las viviendas. Nosotros queremos reducir el precio de la vivienda a través del aumento de la oferta, por lo demás también de tierra construible, de espacio construible. Y eso va de la mano de lo que va a ser una reforma del código, o sea, del reglamento de urbanización. Tenemos que aumentar la densidad en los sectores urbanos, no a niveles como se hizo en la Estación Central, pero sí a niveles que permitan entonces un aprovechamiento mejor de la infraestructura urbana que ya exista y nos permita aumentar la oferta. Mire, nosotros somos nacional libertarios, nosotros creemos en la oferta y la demanda. Si hay una mayor cantidad de oferta, van a bajar los precios. Y si bajan los precios, más gente va a poder acceder a una vivienda propia. Eso es lo que queremos lograr. Queremos lograrlo, entre otras cosas también, de la mano de ustedes, porque son ustedes los que tienen que activar la construcción, son ustedes los que tienen que activar la oferta. A nosotros déjennos que activemos la economía, porque así vamos a activar la demanda. Muchas gracias, candidato Johannes Kaiser. Es el turno de Carolina Toá, que va a responder la pregunta, lo sacamos aquí de la pecera, ahí está, la pregunta número 10. Escuchamos la pregunta número 10 para Carolina Toá. En base a la propuesta realizada por la Comisión Presidencial de Paz y Entendimiento entregada al Presidente de la República, tengo la siguiente consulta. ¿Qué acciones concretas harían ustedes para poder seguir empujando este proyecto de manera de poder conseguir la anhelada paz social que necesitamos como macrozona sur? Carolina Toá tiene 1 minuto y medio y ahí aparece la persona que le hace la pregunta y un resumen de la pregunta por si la necesita. Bueno, muchas gracias a Lorenzo por este gran tema. En primer lugar, creo que deberíamos comprometernos todos a implementar lo más fielmente posible los resultados de ese acuerdo. Lamentablemente, algunos sectores de derecha se han restado de antemano.
En segundo lugar, creo que ahí hay una serie de agendas que conocemos hace tiempo, proyectos de ley que hay que enviar al Parlamento, pero quisiera resaltar algunas en particular. En primer lugar, que desarrollemos nuevas formas de colaboración para desarrollar y poder combinar la solución del tema de tierras con el desarrollo del sector forestal en la macrozona sur. Eso es posible con modelos de negocio distintos de los que hemos conocido, con formas de desarrollar el negocio de la madera que se separe del negocio de la celulosa, con acuerdos de colaboración entre las comunidades y las empresas, y además es un gran gatillante para que impulsemos esto que se ha mencionado ya acá, que es el sector de la madera en la construcción, donde viviendas mecanizadas en madera pueden ser una gran solución para resolver el déficit habitacional y un gran impulso al crecimiento. Tenemos que mandar los proyectos de ley para institucionalidad, tenemos que cambiar los mecanismos de entrega de tierras, tenemos que hacer reconocimiento a los derechos indígenas y a todas las víctimas de los distintos sectores. Muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Janet Jara a responder la pregunta, sacamos de la pecera, es la pregunta número 15, ahí está, la pregunta número 15 para la candidata Janet Jara, la escuchamos y la vemos. El aumento del precio de la vivienda y el difícil acceso al financiamiento han alejado a las personas del sueño de la casa propia. La eliminación del IVA a la vivienda, tal como lo han hecho países de la OCDE, como Alemania, Francia, Suiza e Italia, permitiría facilitar su acceso y activar la demanda. ¿Está dentro de sus propuestas la eliminación definitiva del IVA a la vivienda o cree que esta deberá ser transitoria? Candidata Janet Jara tiene 1 minuto y medio y ahí está el nombre de la persona que le pregunta y la pregunta. Interesante la discusión que se da respecto del aumento del precio de la vivienda, como también hay aumento en la oferta y eso no ha significado que bajen los precios. Lo digo por intervenciones anteriores que dicen, mientras más oferta, más bajan los precios. Y aquí ha pasado todo lo contrario. Hay stock de vivienda y no han bajado los precios. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el alza de los precios de los materiales, también por el tema impositivo que recientemente ha sido regulado. Y entre otras cosas también por los intereses, ¿cierto?, de los créditos hipotecarios y el comportamiento del mercado internacional. Quiero decirles lo siguiente, para poder tener acceso a la vivienda, las modificaciones que se tienen que hacer en nuestro sistema tienen mucho más que ver con el impulso que desde el Estado se puede dar en coordinación con el sector privado y en complemento público-privado, que con eliminar impuestos que hoy día financian parte del gasto social de nuestro país y que son ingresos que están comprometidos. Los que prometen eliminar impuestos, como por ejemplo eliminar contribuciones, lo que les están diciendo es que las 4 comunas donde se pagan contribuciones no van a aportar más al Fondo Común Municipal de las otras 350 comunas más pobres del país. Entonces esto no se trata de eliminar ingresos del Estado sin tener después con qué responder a los gastos. En mi propuesta de gobierno van a haber incentivos a la compra de vivienda, sobre todo para los jóvenes entre 25 y 35 años. Pero no se va a eliminar el IVA a la compra de viviendas, porque entre otras cosas hay que dar certidumbre y esto recién se legisló y se aprobó. Muchas gracias, candidata. Es el turno de José Antonio Kast de responder a la pregunta número 1. Mira, pregunta número 1 para José Antonio Kast. La escuchamos y la vemos. Hola, mi nombre es Sebastián Moller, soy ingeniero comercial, trabajo en recursos humanos y hoy en día me encuentro en búsqueda de poder comprar mi casa propia o un departamento, pero me encuentro con la problemática de que los costos son muy elevados, el acceso a crédito está bastante difícil. Entonces le pregunto a usted, ¿qué haría como presidente para ayudar a jóvenes como yo a obtener su primera casa? José Antonio Kast tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, calza con las respuestas anteriores. Claramente tenemos que cortar el gasto político para aumentar el gasto social, dejar de contratar a pitutados, operadores, parientes. Lo más probable es que alguno de los que están acá tenga algún pariente en el Estado. No lo sé.
Pero también en el tema del crédito hipotecario, el Estado tiene que ir con su aporte como aval, ¿no es cierto?, de los créditos hipotecarios que se dispararon después de la política de los retiros. Eso es una evidencia. Claramente subieron los costos por el tema de la pandemia, pero los créditos hipotecarios subieron porque se cortó la posibilidad de tener ese crédito con todos los ahorros que teníamos. La política de manejo de suelos, que viene dentro de las propuestas, es fundamental, es esencial. Lo que decía Johannes de la densificación razonable. Hoy día las familias ya no son de 4 integrantes, son de 2, incluso hay familias unipersonales. Eso requiere una densificación distinta. El tema de la infraestructura es fundamental. Las regiones, ¿por qué se reclama siempre? Porque el presupuesto central les quita los presupuestos asignados. Vimos aquí lo que se dijo que se iba a invertir a principio de año en el presupuesto y de repente, oh sorpresa, se quita los recursos de la inversión. ¿Para qué? Para pagarle a los operadores políticos. El tema de los planos reguladores. Si es una vergüenza lo que ha ocurrido ahí. Y el tema de la permisología. Se los dije. Consejo de Monumentos Nacionales, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Aguas. Todo eso aumenta los plazos y aumenta los costos. Se le acabó el tiempo. Candidato. El turno de Gonzalo Winter para responder la pregunta número 7. Pregunta número 7 para el candidato Gonzalo Winter. Escuchamos y vemos la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Peña, vivo aquí en San Pedro de la Paz. Quería hacer una pregunta, ¿por qué se demoran tanto en poder solucionar el problema de los tacos que hay aquí para poder venir a trabajar dentro de San Pedro? En más de una hora de demora en espera para poder salir de la población. Me gustaría saber por qué no hay solución rápida y efectiva, ya que en Santiago todo es rápido, todo fluye, y para las regiones les cuesta que fluya y que todo avance. Santiago no es Chile. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que haría usted para solucionar el problema aquí? Gonzalo Winter tiene ahí la persona que le hace la pregunta de Concepción y cuál es la pregunta y tiene 1 minuto y medio para responder a partir de ahora. Sí, efectivamente el Gran Concepción tiene un problema bastante grave respecto de los tacos en la ruta 160. Ese es un problema que se puede, aprovechando que hay 1 minuto y medio, relacionar con otros problemas que viven, por ejemplo, en las ciudades portuarias, en donde tienen que compartir el tráfico de camiones que abastece a todo el país de importaciones y de exportaciones, y que finalmente para llevar a tu hijo al jardín infantil tienes que soportar el taco de los camiones que llevan todos los buses del Transantiago de San Antonio a Santiago. Ahora, respecto a la ruta 160, yo creo que se debe hacer una inversión en el biotren que va a Lota. Creo que además se tiene que hacer un esfuerzo sobre la inversión de la vialidad en la ruta 160 y especialmente generar incentivos con complementación público-privada para generar otras rutas de acceso a San Pedro de la Paz, sobre todo en su ruta hacia Concepción. ¿Concesionadas? Concesionadas en la medida en que sea, en la medida en que sea eso lo más eficiente, por supuesto. Gracias, candidato. Le sobró tiempo. ¿Sí? Nadie más tuvo contrarrespuesta. No, pero sí, a medida que se dan las respuestas voy a ir haciendo las contrapreguntas. Es la costumbre Muchas gracias, candidato. Y la última candidata para entregar su respuesta a la pregunta es Evelyn Matei. Vamos a ver qué pregunta le toca. Es la pregunta número 13. Pregunta número 13 para Evelyn Matei. Vamos a escucharla y a verla. Hace pocos días el Centro de Estudios Públicos dio a conocer un estudio que estima el costo económico de la permisología en Chile. Es un 7,3% del Producto Interno Bruto. Queremos saber, ¿qué haría usted para revertir esta situación, considerando que expertos han manifestado que el actual proyecto de ley que se tramita en el Congreso quedaría corto en varios aspectos? También queremos saber cómo controlaría usted el cumplimiento de los plazos en los permisos sectoriales y también cuál es su propuesta para la industria de la construcción. Son como 3 preguntas en una. Evelyn Matei, ahí está quien le hace la pregunta, también de Concepción, y el 1 minuto y medio a partir de ahora para su respuesta. Estamos revisando cada reglamento de cada organismo público que interviene en los permisos, porque no vamos a tener tiempo para cambiar leyes. Hay que empezar a hacer los cambios de inmediato y eso significa básicamente cambio de reglamentos. Pero también significa cambio de personas, porque cuando uno tiene una persona
ejerciendo un cargo que no sabe de lo que está hablando, que fue puesta ahí por pituto, que fue puesto por familia y que además no tiene ninguna confianza en el sector privado, entonces obviamente que las cosas no fluyen. Uno de los principales problemas que tenemos, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, en el Consejo de Monumentos. No puede ser que paren una obra de construcción durante un año porque se encontraron tapitas de Coca-Cola. Yo no sé en qué país se cree que algo que se hizo hace 50 años atrás es parte del patrimonio. Y eso se puede cambiar mediante reglamento, pero también vamos a tener que cambiar las personas. El tema, ¿no es cierto?, del agua, el tema de permisología en general, lo estamos revisando caso a caso y créanme, desde el primer día vamos a tener gente buena porque no van a ser pitutos y porque además van a tener que rendir examen antes de nombrarlos. Para que quede bien claro, Evelyn Matei, cuando usted dice que no hay tiempo para cambiar leyes, por lo tanto, la ley que hoy día está en el Congreso, ¿a ustedes les parece o suficiente o es la que van a tener en caso de que usted llegara a ser presidente? Ojalá se apruebe, obviamente que es un avance. Sin embargo, les quiero señalar que se tiene que ir mucho más allá. Perfecto. Y por eso que necesitamos cambio de reglamento, cambio de personas, cambio de actitud, Perfecto. pero sobre todo, ¿no es cierto?, poder colaborar entre todos los servicios. Muchas gracias a los 6 por esta primera ronda. Vamos a la segunda ronda de preguntas que la va a comenzar la candidata Janet Jara. Vamos a sacar aquí otra pregunta. Es la pregunta número 11. Janet Jara, la pregunta número 11. Escuchamos y vemos la pregunta. Muchas familias viven en viviendas que si no son reparadas a tiempo entran en obsolescencia y finalmente terminan destruyéndose. El único apoyo que tienen estas familias es participar en el programa de mejoramiento de vivienda del Decreto 27, que lamentablemente está desfinanciado por el gobierno. Si este programa no se impulsa, estas viviendas que son perfectamente reparables entran en el déficit de vivienda habitacional existente. ¿Qué compromiso asume usted para priorizar y activar este programa de mejoramiento que da beneficio a tantas familias de Chile y al patrimonio habitacional de nuestro país? Gracias. Ahí está la pregunta para Janet Jara. Le llega desde la región de la Araucanía y tiene 1 minuto y medio a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Eso es lo importante de hacer políticas públicas que sean responsables y más que solamente dichos para la galería, ¿no? Porque yo les puedo comentar que del presupuesto de la Nación, más del 92% está comprometido por ley. Entonces, si uno quiere fortalecer programas como el de mejoramiento o el de habitabilidad, que son tan necesarios, sobre todo en comunas como Lonquimay, que sufre los estragos del viento, de la nieve y de la temperatura, se requiere tener financiamiento público y eso no se hace despidiendo a 3 funcionarios, ¿no? Que es lo que aquí se ha puesto como un tema. Despedir a 5 o 6 operadores políticos, como algunos les llaman, les aseguro que no va a lograr solucionar el tema de la habitabilidad y el mejoramiento de vivienda en Chile. Sí, una carga tributaria adecuada. Por eso, Johannes, déjame contarte, cuando tú dices que le va a bajar a las pymes al 12,5 el impuesto a la renta, te quiero avisar que esa es la tasa que ya está vigente. Cuando tú dices que va a eliminar las contribuciones, lo que está diciendo es que las comunas más ricas no le van a traspasar a las comunas más pobres recursos para, a través del Fondo Común Municipal, poder invertir más. En mi programa de gobierno, tanto el programa de mejoramiento como de vivienda, como el de habitabilidad, se van a ver fortalecidos, porque sabemos las condiciones reales en las que viven las personas comunes y corrientes, las que viven en las zonas de la ruralidad, las que viven en San Pedro de la Paz, que tienen graves problemas de conectividad para llegar al Gran Concepción, las que viven en las poblaciones de Chile. Mejoramiento de vivienda y habitabilidad van a ser gastos prioritarios. Tiempo, candidata. Solo para que quede bien claro, usted entonces, candidata Janet Jara, dice que va a activar el programa de mejoramiento de las viviendas. Ambos programas, el de habitabilidad y de mejoramiento, ya existen. Lo que hay que hacer es fortalecerlos. Sí, pero lo que decía Claudia Hidalgo en su pregunta es que no tienen presupuesto. Por lo mismo, a eso me refiero a fortalecerlo. ¿Sabe, Connie, por qué le digo que ya existen? Porque es importante conocer el Estado. Y las políticas públicas que se ejecutan a través de programas son líneas que ya están abiertas. Lo que les ha faltado es financiamiento. Muchas gracias. Y si se reduce la carga, les va a faltar más todavía.
Muchas gracias, candidata. A continuación, le toca el turno a Johannes Kaiser para responder la pregunta número 6. Pregunta número 6 para el candidato Johannes Kaiser. La escuchamos y la vemos. Hola, soy Daniela Feliu, empresaria de Valparaíso y porteña de toda la vida. Durante el último tiempo, con mucha tristeza y preocupación, hemos visto cómo nuestra querida ciudad, mi ciudad, se ha ido deteriorando, se han perdido empleo y sobre todo la esperanza y oportunidades de un futuro mejor. Por eso, quiero preguntarle directamente a los candidatos y candidatas a la presidencia, ¿qué van a hacer concretamente para acelerar la ampliación del puerto de Valparaíso? Y si están dispuestos a cambiar la ley para que los puertos tributen de una vez por todas en las ciudades que los acogen. Ahí está la pregunta, le llega desde Valparaíso al candidato Johannes Kaiser, tiene 1 minuto y medio para responder. Nosotros estamos proponiendo de todas maneras una autonomía administrativa y financiera para los puertos, es decir, para que puedan gestionar sus situaciones de manera más efectiva. Y respecto de lo que es la tributación en las propias ciudades, evidentemente que todo servicio, toda infraestructura, todo trabajo, de alguna manera tiene que hacer un aporte si es que está generando un impacto en las ciudades. Pero no queremos que nuestros puertos pierdan competitividad a nivel internacional. Y es lo que ha sucedido de manera sistemática debido a la intervención de los señores políticos. El puerto de Valparaíso está muerto gracias a la intervención de los alcaldes y de los políticos. Y en comparación con otras iniciativas... ¿A qué se refiere con la intervención de los alcaldes? Porque, mire, la ampliación del puerto de Valparaíso creo que había sido aprobada hace, ¿cuánto? ¿10 años atrás? Y siguen con los permisos ambientales, siguen las intervenciones ante tribunales, siguen los recursos de protección. Cada vez que efectivamente hay un avance en esa materia, o cuando se definió un avance en esa materia, alguien estuvo interviniendo y no se gestionó la expansión del puerto. Esas son decisiones políticas al final, no solamente económicas. Y para hacer presente lo siguiente, mientras nosotros no invertimos en puerto, el puerto de San Antonio es otro, la expansión del puerto de San Antonio es otro ejemplo, los peruanos nos ganan el quien vive con Chancay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos 100.000 millones de dólares paralizados en inversión. Y eso solamente porque no queremos invertir. Nuestro sistema lo tiene bloqueado. Usted me repreguntó en medio de mi comentario. Me tenía que devolver mi tiempo. Y le voy a... No pierde nunca. Y solo para que quede bien claro, la pregunta sobre la tributación. Usted no está porque los puertos tributen en el lugar donde están ubicados. No, yo creo que los puertos están tributando, no debemos hacerlos menos competitivos, pero sí tienen que aportar al lugar donde están teniendo un impacto, evidentemente. Perfecto. Muchas gracias. Okay. Es el turno del candidato José Antonio Kast. Vamos a ver qué pregunta le toca. Pregunta número 8 para el candidato José Antonio Kast. La escuchamos y la vemos. Hola, mi nombre es Pía Carvajal y soy de Santiago. Y mi pregunta es, si usted fuera presidente o presidenta, ¿cuál es el principal legado que le gustaría dejar a los chilenos al final de su mandato? ¿Y por qué le gustaría que lo recordaran? Una pregunta desde la región metropolitana para José Antonio Kast. Tiene 1 minuto y medio para responder. El mejor legado es entregarle la banda presidencial a alguien del sector. Porque uno aquí puede decir muchas cosas. O sea, claramente quiero que me recuerden, no por sacar 5 apitutados políticos, multiplique eso por 10.000. Por 10.000 multiplíquelo. Eso es más o menos el nivel. Ojalá nos recordaran por haber acelerado el tema de la permisología, de haberle puesto un freno al Consejo de Monumentos Nacionales. Yo tengo una tapita de Coca-Cola de 50 años, Evelyn, porque realmente es de no creer. Es cosa de ver las arañitas, el naranjillo, es una vergüenza. El tema de la Dirección General de Aguas. Tenemos todo como país desarrollado para avanzar. El tema de las direcciones de obra, lo que se demora en autorizar un inicio de faenas, el permiso de edificación, lo que se demora en recepcionar las obras. Si parte del stock que decía la diputada Jara es porque los municipios no le dan el visto bueno.
Espero que me recuerden por eso, por entregarle la banda presidencial a alguien del sector y por haber generado el crecimiento, el desarrollo y por haber recuperado la seguridad y convertir a Chile nuevamente el país más seguro de Latinoamérica. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Carolina Toá. Vamos a ver qué pregunta toca ahora. Es la pregunta número 5 para Carolina Toá. La escuchamos y la vemos. Hola, mi nombre es Michael Sasso, soy de la ONG Sobrevivientes al Mega Incendio. Representamos a más de 1000 familias damnificadas por el mega incendio de Viña del Mar, que fue Villa Alemana. En estos momentos llega un nuevo invierno y todos nuestros vecinos no cuentan con una vivienda definitiva. La claridad que tenemos en el futuro no es es incierta. Por ello quiero hacerle unas preguntas a los candidatos. ¿Cómo piensan apoyarnos? ¿Estarían dispuestos a crear un área que se haga cargo de las reconstrucciones después de que ocurran estos desastres que afectan a nuestro país para asumir la reconstrucción? ¿Cómo piensan enfrentar el próximo mega incendio? Ahí está la pregunta que le llega también de Valparaíso a Carolina Toá. Tiene 1 minuto y medio para responder. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que esta institucionalidad ya la creamos. Cuando se legisló el Ministerio de Seguridad y se sacaron las facultades de seguridad del Ministerio del Interior, se hicieron muchas innovaciones en el Ministerio del Interior. Y una de ellas es que en ese ministerio se tiene que crear un área especializada a cargo de los procesos de reconstrucción, para que no partamos de cero cada vez, para que tengamos modelos de vivienda que no tengan que pasar por ningún tipo de aprobación, para que la vivienda de emergencia esté ya como considerado en su diseño, que se pueda transformar en la vivienda definitiva y que tengamos un aprendizaje con instrumentos especializados para la reconstrucción y no partamos de emergencia en emergencia nombrando un delegado ad hoc que tiene que empezar cada vez desde cero. Pero quiero decir, aquí en la reconstrucción, como en muchas cosas, se aplican las mismas reglas que en cualquier proyecto y las mismas trabas que en cualquier parte. Si la manera en que vamos a resolver el tema de las trabas del Estado es con la filosofía que estamos escuchando acá, que sacando los primos y los operadores políticos se va a resolver esto, es de una frivolidad completa. Esto es mucho más complejo que eso. Los mismos sectores que aquí alegan, porque los gobiernos regionales son lentos, los empapelaron de requisitos cuando fue el caso convenios y los dejaron trabados. Los mismos, cada vez que se tratan de fortalecer los equipos técnicos encargados de dar esa recepción de obras, porque no se puede recibir una obra que tiene errores porque después es funcionario responsable, entonces debiéramos hacernos cargo de que esos equipos deben ser fortalecidos y no debilitados si queremos de verdad agilizar esto. Y por último, perdón Connie, pero esta vez tenemos que no tratar permisos uno por uno, pedir una delegación de facultades amplia al Congreso para en un año hacer todos los cambios necesarios y tener un sistema ágil de entrega de permisos en todas las dimensiones. Tiempo, candidata. Van a tener igual tiempo al final. Cada uno va a tener tiempo al final para hacer una reflexión y aportes finales, así que no se desesperen por eso. Pero le quería hacer solamente una contrapregunta, candidata Toá, porque la pregunta era sobre la reconstrucción del megaincendio. Con la nueva institucionalidad, ¿no debiera ocurrir lo que ocurrió y que todavía no se soluciona, que es el retraso en la reconstrucción de la gente afectada? O sea, debiéramos tener herramientas mucho mejores. Debiéramos tener mecanismos para que se flexibilicen los tiempos, los requisitos, las planificaciones que están previstas, pues la reconstrucción se hace con las mismas reglas de la construcción habitual. Se le piden los mismos requisitos, pasa por los mismos trámites y tratándose de una emergencia, eso debiera ser totalmente distinto. Y también debiera ser distinto, una vez que esta institucionalidad esté operando, el hecho de que tengamos mecanismos especialmente diseñados para las reconstrucciones. Perfecto. Para que se partan de la experiencia acumulada en casos anteriores. Muchas gracias. Ese momento, el turno del candidato Gonzalo Vinter para responder. Veamos qué pregunta le toca. Sacamos de la pecera. La pregunta número 17. Pregunta número 17 para el candidato Gonzalo Vinter. La escuchamos y la vemos. Hola, soy Lorena Herrera, directora de la Cámara Chilena de la Construcción. Mi pregunta es, ¿cuáles son los proyectos e iniciativas que se incorporarán en los planes de gobierno para fomentar el sistema de concesiones, específicamente en la infraestructura con un alto impacto social, dada la falencia que tiene esta
que en muchos casos es inexistente o precaria, como por ejemplo colegios, casas de acogida de niños de Sename, residencias de adulto mayor y viviendas sociales, entre otras. Toda esta infraestructura factible de desarrollar por el sistema de concesiones, la cual ayudaría a mejorar la inserción social, mejorar la educación y sobre todo ayudar a la población más vulnerable de nuestro país. Ahí está la pregunta también de la región metropolitana para el candidato Gonzalo Vinter. Tiene 1 minuto y medio para responder. A ver, en primer lugar, en nuestro gobierno queremos que haya muchas concesiones porque queremos hacer un gran plan de infraestructura. Sabemos que para echar a andar la economía y para que el Estado pueda realmente ayudar a los que más lo necesitan, necesitamos realizar infraestructura. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una gran inversión en infraestructura en escuelas técnico-profesionales dedicadas principalmente a a oficios del futuro. ¿Para qué? Para crear empleo, pero sobre todo para que nuestra población esté preparada para los oficios que vienen. En segundo lugar, nosotros sabemos que el sistema de concesiones muchas veces genera algunas dificultades. Vamos a crear también una empresa pública de obras de infraestructura solamente para allí donde el mercado no tenga interés. ¿Para qué? Justamente para ayudar a las industrias adyacentes que pueden reactivar la economía a través de esa infraestructura donde no hay verdaderamente un interés. Tenemos un plan de realización hospitalaria y de construcción de cárceles que también requiere muchísima inversión. Y ahí hago la pregunta. Cuando uno escucha a los candidatos de Kast, Kaiser y Matei principalmente, los veo eliminando muchos ingresos del Estado, pero al mismo tiempo proponen más inversiones estatales. Entonces yo los invito a que también hagan los cálculos, porque menos ingresos no puede repercutir en más egresos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Una pregunta para Gonzalo Vinter. Usted habló de la creación de una empresa nacional de obras públicas. ¿Eso no es más burocracia, como muchas veces ¿y por qué no ocupar la institucionalidad actual y modernizarla para que sea más ágil para poder llevar a cabo esas concesiones? Voy a ser muy claro. Nosotros creemos en el sistema de concesiones. Solamente allí donde no haya interés porque el riesgo es muy grande, vamos a recurrir a una empresa pública que va a terminar beneficiando al sector privado, porque al generar una infraestructura, por ejemplo, la carretera austral, finalmente también ayuda a muchas industrias adyacentes a poder participar de la nueva agilización económica que esa industria genera. Contratando a las empresas se hace hoy día. Por supuesto, pero también hay obras que quedan abandonadas. Le pongo el caso de la zona extrema, y todos lo saben, que muchas veces el incentivo es tan pequeño que muchas empresas no tienen interés y obras quedan abandonadas. De hecho, le pongo otro ejemplo. Muchas veces en los comités de allegados, quienes trabajamos con comités de allegados sabemos que muchas veces las empresas por falta de incentivos terminan las obras a la mitad. Y los comités, imagínense el sufrimiento que genera para un comité que ya vio el inicio de su obra, que ya pasó por la reunión con el Servio, por la otra reunión con el Servio, con la reunión con el municipio, la reunión con el dueño del terreno, que lograron hacer la desafectación de la calle que había atrás, etcétera, y que logran ver que comienza la obra y de repente les avisan que la obra no continúa porque la empresa no está en condiciones de hacerlo. Ahí nosotros queremos que además haya una empresa que pueda de emergencia asistir a esa situación, porque también nos importan los sentimientos de la gente. Muchas gracias, candidato. La última pregunta de esta segunda ronda es para la candidata Evelyn Matei. Vamos a ver qué pregunta le toca. Es la pregunta número 18. Pregunta número 18 para la candidata Evelyn Matei. La escuchamos y la vemos. Hola, soy Antonio Sabugal, presidente del Comité Industrial de la Cámara Chilena de la Construcción. Según los especialistas, nuestra economía no crecerá en promedio más de 2% anual durante los próximos 10 años. ¿Cuáles son las principales medidas que usted impulsará durante su gobierno para retomar el crecimiento y a cuánto llegaría este? Ahí está la pregunta para Evelyn Matei y tiene 1 minuto y medio para responder. Vamos a crecer al 4%. Y aunque eso signifique aumentar en 9 veces la inversión de hoy día. Y vamos a aumentar en 9 veces la inversión al mismo tiempo que vamos a disminuir el gasto público en $6.000 millones, porque no podemos seguir endeudándonos más como país.
Y cuando digo que hay que disminuir el gasto público, pero al mismo tiempo hacerlo más eficiente, es porque recordemos que en este gobierno se han contratado 100.000 funcionarios públicos y el dinero se malgasta en fundaciones y el dinero se malgasta en contratar gente que trabaja en el sector público, pero que no sabe lo que está haciendo, que no está preparado para lo que está haciendo, que lo han contratado porque es hijo de, hermano de, pareja de. Y por lo tanto, para volver a crecer, se necesita nuevamente sensatez, se necesita hacer las cosas bien, se necesita, por ejemplo, no más normas. Si la verdad es que el presidente Piñera reconstruyó después de un tremendo terremoto las cosas en forma muy rápida, sencillamente poniendo gente bien a hacer las cosas. Así que vamos a crecer al 4%. Tiempo, candidata. Ahora, no nos vamos a quedar toda la mañana en esto, pero muy puntual. ¿Usted cree entonces que con sacar, porque eso es lo que usted está proponiendo, sacar, está hablando de 100.000, ¿de cuántos funcionarios? ¿Con eso vamos a volver a crecer? ¿Esa es la No, la idea es poner gente buena que destrabe, porque hay 60.000 millones de dólares más o menos trabados de inversión, porque sencillamente llevan 5 años en que el Consejo de Monumentos Nacionales le conteste, o que no le contestan, ¿no es cierto?, del servicio de impacto ambiental. Sí, pero yo le pregunté por la cantidad de gente que, supuestamente, si usted sale presidenta, ¿va a disminuir la cantidad, va a sacar esa cantidad de funcionarios públicos? A ver, sí, pues, todos los que se puedan sacar de acuerdo a las normas hoy día. Porque realmente lo que necesitamos es reducir en 6.000 millones de dólares el gasto de gobierno, porque de otra manera vamos a llegar a lo que pasa a las familias sobreendeudadas, que finalmente terminan trabajando solo para pagar intereses. Eso es lo que le va a pasar a Chile si seguimos en la ruta en que lo único que sigue creciendo es el gasto de gobierno. Así que lo vamos a hacer con concesiones. Muchas gracias, candidata. Ha terminado la segunda ronda de preguntas. Vamos a la tercera ronda que comienza respondiendo el candidato Gonzalo Vinter. Vamos a ver cuál es la pregunta que le toca. Es la pregunta número 9. Pregunta número 9 para el candidato Gonzalo Vinter. La escuchamos y la vemos. Candidatos, la zona austral de Chile representa cerca del 30% de la superficie. Sin embargo, debido a problemas de conectividad, es muy difícil para esta zona sumarse al desarrollo y crecimiento del país. Así como en Chiloé hace muchos años se decidió que las barcazas ya no eran suficientes, se necesitaba conectividad mediante un puente, la zona austral necesita la conectividad mediante un camino y los puentes y pavimentación que se requieren para podernos sumar al desarrollo del país. La pregunta es, ¿están sus programas del desarrollo de esta infraestructura y esta conectividad? ¿Va a ser una prioridad presidencial el desarrollo de estas obras? Ahí está la pregunta para el candidato Gonzalo Vinter. Tiene 1 minuto y medio y le llega desde Coyhaique. Sí, en primer lugar quiero enviar un saludo a toda la gente que vive en las zonas extremas de nuestro país y en particular en la zona austral, digamos, de Palena hasta Magallanes, por decirlo así. Efectivamente, estas zonas han sufrido lo que es la falta de visión estratégica y de desarrollo de nuestro país. Por poner un ejemplo, el año pasado estuve en Melinca, en la comuna de Huaytecas. En la noche, el médico de Melinca opera con la luz del celular, porque no hay luz eléctrica en Melinca. Y ahora se está haciendo un esfuerzo y está empezando a llegar hace, 6 meses. ¿Por qué no hay luz eléctrica? Porque tenemos un sistema que analiza la rentabilidad social sin visión de desarrollo, sin visión de futuro y sin visión social. Eso es algo que en primer lugar vamos a tener que cambiar. En segundo lugar, efectivamente se debe hacer una inversión estratégica porque regiones como Aysén y como Magallanes tienen un potencial extraordinariamente importante en una cosa que yo creo que todos deberíamos asumir como un desafío común. Que Chile no sea una potencia en energías renovables, sino la primera potencia mundial en energías renovables. Y para eso todos tenemos que poner de nuestra parte, poner incentivos, ¿cierto?, a la generación de I+D, poner la infraestructura necesaria y también, porque la región de Aysén en particular tiene un potencial de turismo que requiere muchísima inversión para que los ayseninos, que son extraordinariamente creativos, puedan aprovechar esa inversión. Así es que sí, vamos a conectar Chile por Chile, que es un plan que ya se está haciendo y que es extraordinariamente importante. Muchas gracias, candidato Gonzalo Vinter. Le toca el turno ahora al candidato José Antonio Kast. Vamos a ver qué pregunta
le hacen. Es la pregunta número 4 para el candidato José Antonio Kast. La escuchamos y la vemos. Mi nombre es Alexandra Vega y vivo en la región de la Araucanía. Aún hay sectores aquí cerca que no cuentan con agua potable o luz eléctrica, tampoco alcantarillado. Mi consulta para los candidatos es si durante su gobierno se comprometen públicamente a solucionar estos problemas y que terminado el gobierno podamos todos tener agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, que es lo mínimo que se necesita para poder vivir cómodamente. Ahí está la pregunta, entonces, desde la Araucanía para José Antonio Kast. Tiene 1 minuto y medio para responder. Sí, quisiera asociarla a la pregunta de lo que fue esta propuesta de la comisión presidencial que dirigió Alfredo Moreno, porque yo creo que el acento tiene que estar precisamente ahí, en el tema de la infraestructura, en el tema del agua potable, que ya es inaceptable que sigan circulando camiones aljibes por la región de la Araucanía, por Arauca. Eso es una vergüenza, es un negociado. Se requiere electrificación de todas maneras, se requiere reparación de los caminos de todas maneras. Las soluciones están. El agua potable rural es una realidad, pero nada de eso es posible si sigue existiendo terrorismo, si sigue existiendo crimen organizado, si sigue existiendo narcotráfico. A diferencia de lo que se plantea en la comisión, no es un problema de tierra. Y esto ya se acreditó en una comisión que creó el presidente Frei en el año 99. Era un problema precisamente de eso, de infraestructura y servicios, trabajo, educación y salud. Y también se ratificó en una encuesta que se hizo en el año 2022, que decía lo mismo, las mismas prioridades. Las prioridades políticas y otras que pueden ser importantes para algunos eran menores para las personas que viven en la pobreza, en la ruralidad, en la zona de Araucanía y en la zona de Arauco. Así que de todas maneras nos comprometemos a avanzar en eso, pero no sin antes enfrentar con firmeza el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Los terroristas generan pobreza y los vamos a enfrentar. Gracias, candidato. Usted hizo mención a la Comisión para la Paz, que acaba de sacar su informe y que fue precisamente un miembro de su partido el que no le dio la unanimidad a esta comisión. No, nos encantaría que fuera militante del partido, no lo es. Bueno, pero de su sector. La ex senadora, que era militante, le dio, ella le dio el favor a la comisión. Nosotros estamos en contra de lo que se plantea en gran parte del texto. ¿Usted no valora ninguna de las conclusiones que sacó esa comisión como para poder ser una respuesta a la pregunta que le hacen? Siempre, no es que la pregunta era por infraestructura, siempre uno valora el debate, el diálogo, pero cuando las conclusiones abren puertas y no cierran situaciones conflictivas, eso nos va a tener en un problema permanente. Aquí, cuando uno ve la cantidad de gente que vive en el mundo rural, que es la que sufre pobreza, hiciera una estadística rápida, podría decir, sí, estas son las cantidades de familias, pero no se dice nada de la propiedad privada. ¿Cuántas personas que hoy día viven en comunidad sujetas a personajes como Keipool, que es amigo del señor Winter, ¿no es cierto?, no pueden utilizar sus tierras porque hay un tipo violento que aprovecha que es el más fuerte para quitarles la posibilidad de trabajar las tierras. Las tierras que se han entregado son hoy día casi todas improductivas, porque no hay camino, no hay casa, no hay agua. La gente no se va a vivir a esos campos. Solamente algunos se aprovechan de la situación. Eso es lo que tiene que cambiar. Muchas gracias, candidato José Antonio Kast. Johannes Kaiser es el candidato que responde a la siguiente pregunta. Veamos cuál es. Número 16, la pregunta para el candidato Johannes Kaiser. Veamos cuál es la pregunta. Hola, soy Luz Marina Delgado, consejera nacional de la Cámara Chilena de la Construcción y presidenta del Grupo Técnico del Área de Suministro. Mi pregunta para usted es la siguiente. En una industria de la construcción donde la innovación tecnológica aún es limitada, ¿considerarían ustedes políticas de reducción de impuestos o de incentivos tributarios para las empresas que incorporen digitalización de procesos e innovación tecnológica asociada a la automatización de procesos? Si es así, ¿cómo llevarían a cabo en su plan de gobierno esta temática para aumentar y fomentar la incorporación de la innovación en nuestra industria? Ahí está la pregunta para el candidato Johannes Kaiser desde la región metropolitana. Tiene 1 minuto y medio para contestar.
Bueno, nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas, para la reintroducción del FUT, para lo que es la reinversión en Chile, y eso incluye, por supuesto, la reinversión en tecnología y mejores procesos. Esto va de la mano de una oferta que hemos hecho y que queremos hacer permanente. Sabemos que el Estado de Chile a las mini pymes, a las pymes les ha ofrecido una tasa del 12,5%, pero es transitoria. Y nosotros pretendemos hacer permanente esa modificación y después bajarlo al 10%. Es decir, por lo menos estamos de acuerdo en que el 12,5% es bueno para las mini pymes, y eso es un avance en comparación con lo que hemos escuchado en épocas anteriores. Respecto del resto de nuestro programa económico, todo nuestro programa económico va en dirección a permitirles a ustedes gestionar, trabajar, operar más libremente. Eso significa con menores costos regulatorios, con menores costos tributarios. Nuestra opinión es que liberar las fuerzas vivas de nuestro país va a significar un enriquecimiento de todos nosotros, y es por eso que ofrecemos la simplificación del sistema regulatorio, pero también del sistema tributario. Es por eso que nosotros creemos que vamos a poder generar una inyección temprana de recursos a la economía que compense nuestro recorte del gasto público, que por lo demás creemos que tiene que ser más de 6.000 millones de dólares. Es demasiado poco eso para recuperar lo que tenemos que recuperar en materia de, Gracias, candidato. en materia de estabilidad macroeconómica. Gracias. Dos preguntas. Candidato Johannes Kaiser, le preguntaba la señora por Lumparina Delgado, le preguntaba por si usted estaba por reducción de impuestos para empresas que incorporan digitalización. Se entiende que usted está por la reducción de impuestos para todas las empresas, ¿cierto? Evidentemente. ¿De cuánto? ¿De lo que está hoy día del 27%? A ver, estamos ¿cuánto? en el 26,5, 27, al 20 las grandes empresas, al 12,5, o sea, al 20 en una primera instancia para las grandes empresas, al 15 en el largo plazo, y terminar al 10 con las mini pymes. Las mini pymes, 10% tiene que ser... Y sin compensación por otro lado, o sea, se reduce la carga tributaria y cómo se compensa la reducción de recursos para el Estado. El 2013 teníamos casi 500.000 empleados públicos menos que ahora. Un empleado público gana en promedio 2,5 millones de pesos. Hagan el cálculo. La plata está, lo que pasa es que se está gastando en el lugar donde no se tiene que gastar. Y cuando nosotros vemos el informe respecto del gasto en municipalidades, lo que se gasta en inversión y lo que se está gastando en personal, sabemos claramente que el chancho está mal pelado respecto de cómo se están gastando los recursos de los ciudadanos nacionales, de los ciudadanos chilenos. Muchas gracias, candidato. Hay un leve problema de audio. Es el turno de Carolina Toá para responder la siguiente pregunta. Ya quedan solo 3 preguntas, les digo. La número 3, pregunta para Carolina Toá. Escuchemos la pregunta. Hola, mi nombre es Alexis y vivo en la ciudad de Iquique. La situación de inseguridad se ha vuelto bastante compleja. Si usted es elegido presidente o presidenta, ¿cuáles serían sus primeras medidas para poder vivir de manera más segura? Ahí está la pregunta, le llega desde Iquique. Materia de seguridad para la exministra del Interior. Tiene 1 minuto y medio, Carolina Toá, para responder. Sí, a ver, Alexis, todas las personas que habitan en el norte de Chile, el norte de Chile es el primer lugar donde se deterioró la seguridad, el primer lugar donde se manifestó el crimen organizado, el primer lugar donde se dispararon los homicidios. Y la verdad es que fue también el primer lugar donde se puso énfasis en frenar esta ola de deterioro. Y más allá de las cosas que se dicen en campaña, los hechos son los hechos. El año 24, Tarapacá tuvo 40% menos homicidios que el año 2021. 40% menos. El año 24, Tarapacá tuvo 14% menos delitos violentos y el 23, 14% menos que el año anterior. En este periodo, desde el 21 al 24, han bajado 48% los ingresos irregulares por la frontera. Se ha hecho un trabajo gigantesco en esa zona. Y así y todo, la gente vive con niveles de inseguridad superiores al resto del país. Así y todo, la gente ha tenido un deterioro en su calidad de vida que afecta el ejercicio de su libertad. Por eso hay que profundizar. Vamos a ampliar dotaciones, vamos a cuadruplicar el GOPE, vamos a poner más tecnología en la frontera y vamos a hacer con la misma fuerza una estrategia en temas de prevención. Porque en el norte
por la precariedad, por la abundancia de campamentos, por una serie de situaciones sociales, hay también una capacidad de reproducción de la delincuencia que tenemos que frenar trabajando con jóvenes, Tiempo, con niños candidata. y con niñas. Es inevitable hacerle la pregunta de qué haría distinto, si es que usted es presidenta, a lo que hizo como ministra del Interior precisamente en esa zona y con estas medidas que usted está... Bueno, primero esto que acabo de decir de las dotaciones. A ver, en Chile, durante el gobierno del presidente Piñera se tomó una muy buena medida, que fue duplicar el tiempo de formación de carabineros, pero no se duplicaron las escuelas de carabineros, razón por la cual estamos formando la mitad de carabineros. Este año ya se amplió la capacidad de formar, pero en nuestra administración vamos a ampliar en 1000 plazas al año la capacidad de formar carabineros. Pero no solo carabineros genéricos, sino multiplicar las fuerzas de élite que tenemos, fundamentalmente el GOPE. Nuestro GOPE es ridículamente pequeño, hay que multiplicarlo por 4. Y lo que mencionaba recién en prevención, Chile necesita tener una política robusta en prevención, no unos programas que están focalizados en 16 comunas, que funcionan con unos funcionarios a honorario que se les renuevan todos los años, no, un sistema como fue el Sistema Nacional de Salud Pública, bueno, un sistema de prevención con niños y jóvenes, para que todas las mujeres sepan que sus hijos están bien cuidados en todo el horario de trabajo, con cultura, con deporte, con prevención social, con cuidado para que no caigan en la droga ni estén encerrados solo en el celular. Muchas gracias, candidata. Es el turno de Janet Jara de responder su última pregunta. Y es la pregunta número 2 para la candidata Janet Jara. Escuchemos y veamos la pregunta. Soy Ignacio Márquez, de aquí de Punta Arenas. Y la siguiente pregunta para los candidatos es que respecto al hidrógeno verde, ¿qué piensan hacer para que este proceso se acelere? También para que en cuanto a la inversión, en cuanto al beneficio que va a tener en cuanto a estos proyectos en la región. Ahí está la pregunta. Llega desde Magallanes, candidata Ignacio Márquez de Punta Arenas. Medidas para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la pregunta. Creo que me voy a referir inmediatamente al tema del hidrógeno verde y con precisión, pero quisiera señalar que aquí el debate está muy cruzado por cómo crecemos, ¿no? Y ha sido la pregunta permanente, pero sí, he escuchado poca propuesta. He escuchado harta crítica a los funcionarios públicos, que son a los que estamos aquí, nos postulamos a conducir, pero he escuchado poca propuesta de cómo incentivar el crecimiento en concreto. Y quiero decir que hay algunos elementos que aquí se han presentado que yo comparto. Comparto lo que dice Evelyn sobre el Consejo Monumentos Nacionales. Pucha que se demoran, es verdad. Comparto además que los operadores políticos, como los llaman los candidatos casi Kaiser, cuando un gobierno cambia se tienen que ir. Porque a mí me ha tocado 2 veces recibir el gobierno desde la derecha. Y no se han ido todos. Y es bien complejo cuando uno tiene gente atornillándola al revés. Otra cosa son los funcionarios públicos de carrera. Pero para crecer hay que invertir, hay que acortar los tiempos de la inversión pública, hay que además potenciar el crecimiento en nuevas energías, hay que hacer un desarrollo y un crecimiento sustentable. Y en el hidrógeno verde hay una ruta trazada que ha estado en desarrollo durante todos estos años y que no ha estado exenta de dificultades, porque levantar una nueva industria y apostar a un nuevo modelo de desarrollo en el país tiene sus complicaciones. Hay intereses económicos detrás. Hay intereses económicos que a veces tratan de impedir la participación del Estado en energías tan importantes como este tesoro para Chile. Lo que yo voy a hacer es profundizar la ruta y acelerar el tránsito para que la industria del hidrógeno verde efectivamente se fortalezca. Pero ojo, no es de las grandes generadoras de empleo. Por eso el rol de la construcción es muy importante, porque ahí sí, al igual que en las pymes, es donde se crea el empleo. Gracias, Connie. Muchas gracias, Janet Jara. Termina esta última ronda de preguntas con Evelyn Matei respondiendo la última pregunta, que es la pregunta número 14. Pregunta número 14 para Evelyn Matei. La escuchamos y la vemos. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Hinojosa, past president de la Cámara Chilena de la Construcción de Atacama. Personalmente hoy día no tenemos conectado todo Chile. De Arica a Caldera no tenemos una doble vía y de Caldera a La Serena no tenemos una doble vía a 120 kilómetros por hora, que es el estándar de ahí hacia el sur de Chile. Debido a lo mismo, y como antesala, les quiero hacer la siguiente pregunta, estimados candidatos. ¿Están ustedes de acuerdo en crear una política rectora
que pudiera generar una infraestructura a largo plazo, más allá de los vaivenes políticos, económicos, los vaivenes transversales, que tenga autonomía y que pueda generar esta calidad de vida y este desarrollo de las localidades que tanto se lo merecen. Gracias. Ahí está la pregunta que le llega desde Atacama para la candidata Evelyn Matei. Tiene 1 minuto y medio para responder. Muchísimas gracias. En primer lugar, Juan Pablo, se necesitan muchas obras en muchas partes de Chile y lo que nosotros estamos haciendo es priorizar. Pero vamos a priorizar además junto con las regiones, porque muchas veces las decisiones se toman en Santiago y el punto de vista de las regiones es distinto. Por eso que estamos trabajando también con equipos regionales. Segundo, el dinero para hacer esas obras está. La verdad es que siempre hay inversión para buenos proyectos. Y también está la capacidad de construirlos. ¿Qué es lo que sucede? Primero, hay cuellos de botella en el mismo estado. Hay que fortalecer o ver otras formas, por ejemplo, de tener una ingeniería estatal, que hoy día está demorando muchas las cosas en concesiones. Pero también, y esto es súper importante, es destrabar realmente el funcionamiento. Cuando uno ve que algo tan importante como el Instituto del Cáncer se está atrasando por lagartijas y por arañas, de eso es lo que estamos hablando. Nosotros vamos a tener una oficina desde la presidencia que destrabe todos los proyectos importantes, por ejemplo, en minería, o energía, o en construcción, o en plantas desaladoras de agua. Porque si nosotros logramos que cambie el clima de los empresarios en Chile, este país realmente va a surgir y va a crecer, porque inversión, dinero hay. Lo que pasa es que está todo trabado. Tiempo, candidata. Solo para entender bien, lo que usted propone, esta oficina desde el gobierno, ¿es algo distinto a la institucionalidad desde la presidencia? ¿Es algo así como una especie de oficina que le dé prioridad a ciertos proyectos que se definan como prioritarios, como desaladoras, por ejemplo? Estamos ¿Distinto pensando a lo que hoy día existe en la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas? Es que lo que pasa es que no existe institucionalidad. Está el Ceremi, que hace lo que quiere, está pero el está la CEIA. Dirección General de Concesiones. Lo que yo quiero, pero igual no logra que todos trabajen en forma conjunta. Lo que estamos buscando son personas que hayan sido gerentes de grandes empresas, que ya tengan su vida solucionada, que no necesiten un sueldo del Estado y que estén dispuestos a colaborar para ir haciendo el seguimiento de grandes inversiones, de inversiones que son importantes para las distintas regiones y que vayan realmente viendo dónde están los cuellos de botella, y funcionario público que no responde a tiempo, funcionario público que se va. Muchas gracias, Evelyn Matei. Hemos terminado con las 3 rondas de preguntas. Han respondido 18 preguntas los candidatos, así que un aplauso también para ustedes, candidatos. Y ahora los invitamos y las invitamos a unas palabras de cierre. Cada uno tendrá 1 minuto y medio para entregar también sus palabras finales. Pueden hacerse cargo de algún tema que encontraron que quedó pendiente, pueden, digamos, dar un argumento en contra o a favor de alguno de los candidatos, pueden hacer un mensaje final, es de libre disposición. Y ha sido por sorteo también el orden en que las van a realizar. Y por sorteo comienza Janet Jara, tiene 1 minuto y medio final, candidata Jara. Muchas gracias. Me gustaría referirme a algunas propuestas en materia de vivienda para terminar con una reflexión. En primer lugar, creo que hubo una experiencia muy buena, que fue la renovación urbana que se realizó en nuestro país en la década del 90 y que debiéramos volver a reimpulsarla con planes maestros para cada capital provincial o regional. En segundo lugar, quiero comprometer la resolución del tema de los campamentos. No cerremos los ojos ante esa realidad. Ahí viven muchas niñas y niños de este país en un plazo de 8 años. Y creo y llamo a los demás candidatos a que hagamos esto como un compromiso de Estado, sobre todo pensando en la infancia. En tercer lugar, para todos esos jóvenes que han visto en la educación superior la posibilidad de salir adelante y que hoy día ven con frustración después de verse endeudados con el CAE, con los créditos Corfo y con distintos sistemas que no pueden acceder a una vivienda,
propongo que demos prioridad para que entre los 25 y los 35 años les demos la posibilidad de acceder a un crédito preferente y la demanda por nuevas viviendas no se siga acumulando. Además de las propuestas, quiero decirles que lo que nos ha pasado en el país es que algunos creen que radicalizando sus posiciones vamos a lograr un camino común. Yo creo lo contrario. Creo que en política hay que ser muy serios. Y ustedes, señores y señoras empresarios, me conocen. Hay que ser serios, hay que conocer el Estado, hay que saber hacer gobierno con todas y con todos. Y si queremos más cohesión social y mejor democracia, no excluir a quienes usualmente quedan invisibilizados en nuestra sociedad. Muchas gracias, Muchas candidata. gracias, Connie. Las palabras finales de la candidata Janet Jara. Es el turno de Carolina Toa para su minuto y medio final. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos teniendo una elección presidencial en un momento de muchas incertidumbres a nivel global, en un mundo que está teniendo cambios gigantescos, y en un momento de Chile que viene de un ciclo muy complejo, de debates muy polares, de 2 procesos constitucionales fallidos, de un estallido social que no terminó de encontrar una respuesta. Lo que va a decidir lo que pase en Chile en la próxima etapa es que seamos capaces de tener liderazgos que logren movilizar las capacidades que hay en nuestra sociedad, que son muchas. Chile es un país que tiene todo para que creamos en él, que tiene los conocimientos para enfrentar sus desafíos, que tiene recursos. Cuando sentamos a las personas que conocen los temas, hay muchos acuerdos de cómo destrabar los temas de la vivienda, los temas del crecimiento, los temas de los campamentos. Lo que nos falla en Chile hace tiempo es el liderazgo político para sumar fuerzas y definir un camino donde todos puedan aportar. Hemos pasado por distintos ciclos donde esto se ha reafirmado una y otra vez. Es casi caricaturesco cómo se repite de ciclo en ciclo y cómo sucedió en los procesos constitucionales. Entonces, mi invitación es a que en los temas de infraestructura y de vivienda, en los temas de crecimiento, hagamos un cambio de juego. Nos dejemos de las recetas que le echan la culpa a todo al otro, que caricaturizan los diagnósticos, que dan respuestas simplistas a temas que son más complejos. Que recojamos lo que sabemos, trabajemos en serio y pongamos el foco donde más importa, que son las personas de a pie, las personas que se esfuerzan, que son las que les cuesta tener vivienda, que son las que sufren cuando no hay empleo, que son las que sufren también cuando hay inseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Carolina Toa. Es el turno de Gonzalo Winter. Tiene su minuto y medio final, candidato. Muchas gracias, Connie. Yo creo que todos aquí pensemos en aquellos jóvenes que luego de pagar, que se una carrera técnica con un crédito con aval del Estado, con una tasa de un 5.8%, hoy día ven que para comprar un departamento de 97 millones tiene que pagar de pie 32 sueldos mínimos. Pero que además durante los últimos 20 años siempre el alza del precio de la vivienda ha subido 4 pesos por cada peso que sube los salarios. Quiero que pensemos en quien vive a 3 horas de su trabajo, quien lleva 10 años en un comité de allegados sin ver respuesta. Para eso vamos a fomentar e incentivar, ya sea tributariamente o con subsidios, los métodos modernos de construcción, tanto para crear empresas nuevas de vivienda industrializada como para quienes lo incorporen en las empresas que ya existen. En segundo lugar, hay que mejorar el Estado. Es una vergüenza cómo te pelotean del Serviu para acá, de aquí para allá, de aquí para allá. Tercero, medidas contracíclicas, como el FOGADES, como lo que está haciendo Banco Estado, aumentarlas para poder ayudar a la gente con el pie. Pero por último, me aludió José Antonio respecto a la Comisión de Paz y Entendimiento. Usted estuvo en contra antes de leerlo y estuvo en contra porque podía unir a chilenos que pensaban distintos. Y eso a usted no le gusta porque la división entre chilenos verdaderos y falsos chilenos ha sido siempre su giro. Yo quiero que todos los chilenos nos unamos para sacar a este país adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Gonzalo Winter. Es el turno de José Antonio Kast. Tiene su minuto y medio de reflexión final. Estaba buscando a quién regalarle la pelota y claramente se la voy a regalar a Winter, para que destrabemos el Estado, porque ya que dijiste que a la gente la pelotean de aquí para allá, bueno, esa es la realidad. Primero quiero dar las gracias.
Las gracias a la Cámara, gracias a instituciones como Atisba, que nos han ayudado a todos, ¿no es cierto?, a ver lo que está ocurriendo en la realidad de vivienda, a Déficit Cero, a distintas organizaciones que nos han ayudado a que hoy día estemos hablando de vivienda, de inversión, de modernización del Estado, de tributos, de ciudades, regiones, infraestructura. Hoy día ya sabemos cuáles son los temas principales que tenemos que enfrentar. La burocracia, el peloteo, la inseguridad, que es algo que algunos han abandonado, algunos van con soluciones bien creativas, megáfonos, la falta de certeza jurídica, esos dos procesos constitucionales que parten de un estallido delictual, no social. Todo eso ha generado miedo y desconfianza, y nosotros tenemos que hacer que el Estado deje de entorpecer a los emprendedores, a los empresarios, a los que quieren hacer crecer a Chile. El Estado hoy día no protege a los chilenos, y eso es cosa que le pregunten a cualquier chileno de Arica a Magallanes, si se siente seguro. La primera urgencia social hoy día es seguridad. Y nosotros vamos a entrar a la cancha el 11 de marzo. Y vamos a proteger el estadio, el país, y vamos a abrir la cancha para que todos jueguen y que los chilenos ganen. Vamos a destrabar la pelota. Muchas gracias, candidato José Antonio Kast. Es el turno de Evelyn Matei. Tiene su minuto y medio final, candidata. Muchas gracias. Quiero contarles que he recorrido Chile y he conversado con muchísima gente. Y me he dado cuenta que hay un sentimiento de desesperanza que es muy complejo. Y sé que vivimos naturalmente tiempos muy difíciles, pero también quiero transmitirles que vamos a tener equipos y un compromiso total de volver a tener seguridad, crecimiento, inversión y pleno empleo en Chile. Me voy a preocupar personalmente de recortar gastos superfluos, trabas burocráticas, plazos eternos, exigencias ridículas, contratos abusivos. Lo que Chile necesita con urgencia es dar respuestas concretas a los chilenos. Trabajaremos para ser un país seguro, un país líder, un país que se atreva a innovar, que da oportunidades a sus ciudadanos, pero también a las empresas. Tenemos grandes equipos que están trabajando, equipos experimentados, profesionales. Sabemos movilizar el Estado para que responda a las necesidades de toda la gente en vivienda, en empleo, en salud. Me voy a encargar personalmente de conducir a Chile al desarrollo. Orden y esperanza. Esa es nuestra misión. Ese es mi compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn Matei. Y cierra este minuto y medio de reflexión el candidato Johannes Kaiser. Tiene sus 90 segundos de reflexión final, candidato. Muchas gracias. Nuestros equipos ya están trabajando en la reforma de la Ordenanza General de Urbanización. Están trabajando en las reformas que tengamos que hacer al sistema legal. Estamos trabajando para tener en los primeros días de nuestro gobierno efectivamente un llamado para generar este millón de subsidios o habilitar el millón de subsidios para 3 millones de personas, 3 millones de chilenos. Estamos haciendo todo ese trabajo y sin embargo sabemos que todo ese trabajo no va a tener ningún resultado y no va a tener efecto si no somos capaces de mantener el orden en Chile, recuperar el control de nuestro país. Que nosotros tengamos lugares como Alto Hospicio, Cerro Chuño, tengamos Temucuicuy, donde no entra el Estado de Chile, significa una derrota, significa que estamos siendo derrotados como democracia, como república, estamos siendo derrotados por la mafia, y la mafia va a llegar a tocar cada una de nuestras puertas en la medida en que se vaya retirando el Estado de la mano de sus carabineros. Es por eso que yo planteo que la primera función del Estado es recuperar el orden. Y eso no lo podemos hacer con el reclutamiento de 1.000 carabineros más al año. Necesitamos 12.000 carabineros solamente para recuperar la planta. Serían 12 años para recuperar esa planta. Necesitamos, eso sí, de acuerdo con los límites de la OECD, 20.000 carabineros. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para recuperar el músculo del Estado. Y de la mano de ese músculo, recuperar el control sobre el territorio nacional y quitarles a ustedes también el impuesto que significa pagar ustedes por la seguridad privada. Tiempo, allá candidato. nos vamos a mover en primer lugar. Muchas gracias.
Muchas gracias a los candidatos y candidatas, Janet Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matei, Carolina Toa, Gonzalo Winter. Muchas gracias a los 6 por habernos acompañado, a sus comandos también.